Buenas tardes, el siguiente trabajo es presentado por los estudiantes Luz Adriana Molina, Víctor Manuel Ramírez y Jorge Patiño Díaz para la tutora Diana Patricia Botía de la materia Fundamentos de Economía. En el siguiente trabajo se realizará el diagnóstico general del comportamiento económico del PIB en el tercer trimestre del 2017, de acuerdo a las diferentes ramas de la actividad económica más representativas. En los objetivos podemos establecer, conocer el comportamiento de las principales ramas de la economía del tercer trimestre, como ya hemos dicho, y realizar un diagnóstico de comportamiento del PIB en este trimestre y del mismo año, 2017. El diagnóstico general del comportamiento económico del PIB, como podemos ver en la siguiente tabla del cuadro 1, podemos analizar las ramas de actividad de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, explotación de minas y canteras, industria de manufactura, suministros de electricidad y gas, agua, construcción, comercio, reparación, restaurantes y hoteles. Podemos visualizar diferentes ramas, su comportamiento anual, trimestral y en el año que está en curso, que es el 2017. En este diagnóstico general del comportamiento económico del PIB, tres ramas de la actividad económica más representativas en cuanto al crecimiento. Podemos ver la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Podemos establecer o analizar, ha crecido en un 6,3%. Esto se debe principalmente al crecimiento del cultivo de productos agrícolas, como la producción de cultivos transitorios como el algodón, la cebada, frijol, maíz, papa, soya, trigo, y hortalizas como la cebolla, el tomate y la zanahoria. Y de estos cultivos permanentes como el café, palma, aceite, caña de azúcar, plátano, naranja, entre otros. Productos de variación positiva de esta rama fueron el café pergamino, semillas y frutos oleaginosos y leche sin elaborar, animales vivos y otros productos animales en cultivo de café. El crecimiento de la actividad pecuaria se explica principalmente por el crecimiento en la producción de la leche sin elaborar, huevos con cáscara frescos en aves y de corral, en tanto la producción del ganado bovino disminuyó. Podemos ver que o analizar en esta parte que básicamente las hortalizas tuvieron un crecimiento y enfatizar cuáles de ellas tuvieron estos comportamientos que se aumentaron. En el diagnóstico también podemos encontrar la explotación de las minas de cantera, en esta rama de creación en un menos 6,7. Esto se debe a la disminución del carbón mineral, la extracción de minerales metalíferos y la extracción de minerales no metálicos. Por lo tanto, aumentó la extracción de petróleo crudo y gas natural. En la industria manufacturera, esta industria decreció en menos 1,2 por las actividades negativas presentadas en la fabricación de productos metalúrgicos básicos, excepto maquinaria y equipo, fabricación de tejidos, artículos de punto y ganchillo y prendas de vestir, y fabricación de otros productos minerales ricos. El establecimiento financiero, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas, el aumento es del 3,9%. Se da el crecimiento de los servicios de intermediación financiera, de actividades inmobiliarias, alquileres de vivienda y actividades empresariales de alquiler. Las actividades de servicios sociales, comunales y personales, este resultado es un crecimiento del 3%. Se explica por los siguientes comportamientos. Se obtuvo por la Administración Pública y Defensa, Seguridad Social de afiliación obligatoria, educación, no mercado, hogares privados con servicios domésticos en servicios sociales y de salud, de mercado, educación y de mercado y actividades de asociaciones. NSP, esparcimiento, culturales, deportivas y otras actividades de servicios de mercado y de no mercado.
podemos ver en el diagnóstico el comportamiento del PIB de la siguiente tabla del Producto Interno Bruto del tercer trimestre. Podemos en esta rama de la industria ha decrecido en el menos 0.9% debido a la caída del valor de la construcción de edificaciones. Esto, la disminución en la producción de edificaciones no residenciales y las edificaciones residenciales. Por el contrario, los trabajos de mantenimiento y reparación obedecen de edificaciones que aumentaron. La evolución de las cifras del PIB en el 2010, la economía de Colombia creció al ritmo más débil desde la crisis financiera global, ya que la caída de la confianza de los consumidores profundizó una desalarización causada por el final del auge petrolero minero. El Producto Interno Bruto se expandió un 1.1% respecto al año anterior, el ritmo más lento desde el 2009, y en línea con la proyección media de 28 analistas encuestados. El crecimiento probablemente repuntará durante el resto del año a medida que disminuye el impacto de los aumentos de impuestos y de la demanda de los consumidores que se recupere. Frente al trimestre anterior, la economía se contrajo un 0,2%. En el Banco Central se realizó el mayor recorte de tasas en más de 4 años el mes pasado, en un intento de reactivar la demanda, mientras que la economía lucha por recuperarse de la caída de los precios del petróleo en el 2014 y en el año 2015, lo que provocó una disminución de la inversión y la producción en un sector que representa la mayor exportación en Colombia. En un aumento del impuesto a las ventas al inicio del año contribuyó a la caída de la confianza de los consumidores desde el 2001. El crecimiento probablemente repuntará durante el resto del año, a medida que disminuye el impacto de los aumentos del impuesto y la demanda de los consumidores que se recupere, dijo Daniel Velandia del Credit Corp. La reforma tributaria tuvo efecto en la primera parte del año y eso se ha reflejado en el comportamiento de casi toda la economía, con excepción de la agricultura. Eso lo dijo el señor Velandia. Esperamos que en este primer trimestre haya marcado el final del ciclo y cuando los consumidores hayan incorporado el impacto de la reforma tributaria, la demanda interna aumentará. La producción minera se contrajo un 9,4% con respecto al año anterior, mientras que la construcción, que había sido un motor de crecimiento en estos últimos años, cayó un 1,4%. Dado estos, los servicios públicos en el comercio de minoristas y en el transporte contrajeron, mientras que la agricultura creció el 7,7% gracias al aumento de la producción del café desde diciembre. En el Banco Central ha reducido los costos de financiamiento del 1.25 puntos porcentuales al 6,5%, y los analistas pronostican otro recorte en un cuarto de punto este mes. Este choque golpeó a Colombia fue de mayor, que afectó a México, Perú, Chile, y el gerente general del Banco Central, Juan José Echavarría, constató que la inflación se desaceleró al 4,66% el mes pasado y se ha mantenido por encima de la meta durante más de 2 años, lo que ha llevado a algunos políticos a oponerse a una reducción más rápida de las tasas de interés causados reiteradas divisiones en las reuniones de la Junta. Por lo que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha pronosticado repentinamente que un proceso más débil permitirá un repunte en la industria para ayudar a concentrarse la caída del petróleo y la minería, pero esto aún no ha sucedido.
La economía de Colombia crecerá un 2% en el 2017, según analistas, mientras que se espera que en México crezca un 1.7%, Chile un 1.8% y Brasil 0.6%. Podemos analizar, igual constatar que Colombia tendría, según esto, un crecimiento a los de otros países de Sudamérica. El diagnóstico general en la siguiente tabla de la industria manufacturera podemos la variación del valor agregado en el tercer trimestre del 17, y pues podríamos analizar que en este tercer trimestre en la industria manufacturera, al mismo periodo del año anterior, el valor agregado de la rama de explotación de minas y de cantera decreció 2,1%, lo cual obedeció a la disminución del carbón mineral en el 10,6%, la extracción de minerales metalúrgicos en el 9,8% y la extracción de minerales no metálicos en el 4%, el tanto que aumente la extracción del petróleo crudo y gas natural en 1,4%. El valor agregado de la extracción de minerales metalúrgicos decreció por la caída en la producción del oro en 37,5% y plata en 36,8%, en tanto que aumentó la del hierro en 50% y el níquel en 12,8%. El descenso en el valor agregado de la extracción de minerales no metálicos se debe al decrecimiento de la producción de esmeraldas en el 31,4%, de minerales no metálicos para sus usos industriales en 2,4% y minerales no metálicos utilizados en las construcciones en 1,4%. Por su parte, la producción de evaporitas aumentó en 16,7%. Por lo que en la industria manufactureras, en este tercer trimestre del 2017, el valor agregado en esta industria puede tener variaciones negativas más representativas por la fabricación de productos metalúrgicos básicos, excepto la maquinaria y equipo en 11,7% y la fabricación de tejidos y artículos de punto de ganchillo y prendas de vestir en 8,4%. Por este lado, pues la construcción en este tercer trimestre, el valor agregado de la rama de construcción decreció en 2,1% respecto al mismo periodo del 2016, explicado por la caída de la construcción de edificaciones en el 15,9%, mientras que las obras civiles crecieron en 8,8%. La caída de valor agregado de la construcción de edificaciones obedece a la disminución de producción de edificaciones no residenciales, que se representan en una cifra del 27,4%, de las edificaciones residenciales del 4,5%. Por lo contrario, los trabajadores de mantenimiento y reparación de edificaciones, su aumento fue del 0,6%. Según estas cifras industriales, lo que más ha crecido es la agricultura, la ganadería de la caza, silvicultura y la pesca, teniendo un crecimiento del 6,3% y establecimientos financieros del 3,9%. Las actividades de servicios sociales, comunales y personales tuvieron un crecimiento del 3%. Esto se debe al resultado que explica los siguientes comportamientos, como la administración pública y defensa, seguridad social, de afiliación obligatoria, educación de mercado del 4,2%, hogares privados con servicio doméstico en el 3,1% y servicios sociales, salud de mercado del 2,2%, educación de mercado en el 2,1% y actividades asociadas al NCP, esparcimiento, culturales, deportivas y otras actividades del mercado y no mercado del 0,2%. Los anteriores datos fueron consultados en esta bibliografía que tenemos acá. Muchas gracias por su atención.